Buenas noches, Listen, Magister. ¿Cómo están? Buenas noches. Dígame, por favor. yo estoy con problemas del internet, por eso no le prendo la cámara porque cada rato se me va el internet. Ya, tranquilos, no hay problema. Gracias, Bueno, dicen. esta noche que está Buenas frío, noches, Marce. buenas noches. No sé cómo esté en Quito, en las otras ciudades. Aquí está lloviendo un poco. Sé que no Aquí te habrán también, habido Licen. fuertes lluvias Igual en aquí, la dice, tarde. Y acá también llueve. aquí había granizado en la parte del Atahualpa. Ah, no le creo. Al El otro sur. lado, que había habido los taponamientos de la avenida Teniente Ortiz, justo en el redondel, Mm, que se ha taponado. qué- Lo que supe es lo que me contaron, la verdad. De ahí yo, como vivo más al sur, que también sé. ya, bueno. Bueno, Ahorita, buenas noches. buenas noches. Iniciemos esta sesión entonces. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿no es cierto? Yo voy a dar su nombre, su apellido y ustedes me contestan en lugar de presente. Ahora no vamos a hacer un animal con el que nos identificamos. Vamos a hacer una fruta. La fruta tiene que empezar con la inicial de mi segundo apellido ahora, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con la fruta de mi segundo, con la inicial de mi segundo apellido. Entonces les voy a tomar lista. Atentos todos, ¿ya? Barros Chávez Morelia. Cereza, Muy bien. Acebo Carolina, Acebo Tapia Carolina. Toronja. Muy bien. Becerra Silva María Belén. sandía, Ujú. Chiliquinga, perdón, Gualoto Emerson Fernando. Granadilla. Granadilla, muy bien. De la Torre Picuasi María Hermelinda. Mm, con el segundo apellido, dijo no, Ujú. doctorita. Ay, ay, ay. Mm, Una, dos, con P, una sí, fruta. por eso. pera, ¿Qué? papaya, Pera, pera, pera. Espera, muy bien. Ay, Díaz Dios. Guamán, Damaris Esther. Díaz Guamán, Damaris Esther. ¿No está? Fátima Gabriela Guevara Ordóñez. Ovos, Oh, vos, muy bien. Las Luisa Guamán, Norma Cecilia. Guanábana. Guanábana. Mesa Cortés, Ana María. Coco. Coco. Páez Echeverría, Darwin Augusto. Elote. Elote. Piliajo Santillán, Manuel Elizabeth. Pillajo Santillán, Manuel Elizabeth. ¿No? Silvia Elena Proaño Mosquera. Maracuyá. Maracuyá. Quilca Pasta Silvia Yolanda. ¿No está? Sandoval Torres Rosaura del Carmen. Tamarindo. Tamarindo. Eh, Silvia Quilca, ¿estás por ahí? Buenas noches. Listen, disculpe, ahorita me Ya. acabo de dar, Ajá. Dame una fruta con tu segundo apellido. la fruta con mi segundo apellido. A ver. O sea, Silvia. Quilca Pastas. Ajá. O sea, que una fruta que empiece con la P. Ajá. A ver, Silvia Quilcapera. Ya. Ah, ya dijo María de la Torre, otra. Ah, ya, Silvia Quilca. Plátano. Plátano, bueno. Cecibel del Rocío Vite Salazar.
Sandía, Ya dijo sandía. con ese Ujú. sauco, Buenas noches, doctora. Sauco. sí. Es como el capulín, no hay aquí, pero es como el Ah, ya. capulín negrito. ¿Es una planta medicinal también el sauco? Aquí. Eh, de la fruta sé que sí se come, aquí no sé, aquí creo que es más bien como tipo árbol para Ujú. muebles del sauco. Ah, sí, no, no he escuchado como fruta, no sé. Em, Lady Talía Zumárraga Vázquez. Lady Talía Zumárraga Vázquez, ¿está? Alguien me saludó. Que no tiene internet, dijo, y que ya le ha escrito en el chat que no Ah, ya, puede ingresar. ya no vi. Ya, Eh, ¿Alguien llegó recién? ¿Alguien se incorporó recién? yo, Elizabeth Elizabeth, ¿qué? Villajo. Elizabeth, me vas a dar una fruta con tu segundo apellido. Mm, ¿Sandía ya dijeron? ¿Ya? Mm, no sé. Con ese. Mm, mm, mm. Mm, Sandía. Piensen. Ah. Nos va a quedar debiendo. No he escuchado otra con eso. Bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase. A ver si alguien me quiere compartir en qué nos quedamos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Tipo los de investigaciones, Ya, los diferentes tipos de investigaciones. ¿Y qué tipos de investigaciones había? del que me acuerdo, explicativo. Ya, ¿qué es la investigación explicativa? Es una investigación que se Ujú. profundiza de algo que que queda desconocido todavía. Ya, Es bien explícito, o sea, bien profundizado, algo ya, muy así bien. entendí. Y que tiene que llevar un objetivo, Ujú. tiene que llevar una metodología, tiene que llevar, ¿qué más? Bueno, me salto del otro, pero es con una conclusión, tiene que Ya, estar ejecutada la investigación. muy bien. Es Ujú. Muchas gracias, María, muy bien. ¿Alguien más que me quiere recordar que vimos la semana anterior? Acerca del método científico. Ya, Anita. Dice que es el conjunto de pasos, de técnicas y procedimientos que se emplean para formular una solución a un problema. Ujú. Muy bien. Normita, cuéntenos qué aprendió la semana anterior. De las sobre las investigaciones, el tipo de las fuentes de investigación, los que más dice tipos, las técnicas, observaciones, Ya. hemos visto los instrumentos también, los tipos de instrumentos. Ujú. ¿Qué más tenemos? Buenas Identificar las noches, doctora. características. Ya. Damaris, dime. Buenas noches. Buenas noches, mija. Damaris Díaz. A ver, Damaris, dime qué vimos la semana anterior.
¿Qué recuerdan de la semana anterior? Lo que vimos en Ujú. la semana anterior fue de los tipos de investigación que había de las descriptivas, que son las que nos describen alguna acción, algún proceso de lo que estemos investigando. Ya. En este caso, es Ujú. lo que vimos. Y ahí veíamos que existía como una escalera en donde había algo explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo Ya. en los tipos de investigaciones. Muy bien. Y de acuerdo a eso, no sé si les pregunté la semana anterior, pero eh, cuando nosotros hacemos investigación, ¿utilizamos un solo tipo de investigación o podemos juntarlas? Emerson, ¿qué me podrías tú decir al respecto? Este caso serían las variables. Las variables podemos utilizar en diferentes tipos de investigación. Según el diseño son Emerson, perdón, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono? Casi no se te escucha. ya. Les decía que sí se puede aplicar porque hay diferentes variables. Las variables nos dan el tipo de estudio que vamos a hacer y también están de acuerdo al diseño experimental y no experimental. Entonces las variables vienen a ser el tipo de experimento que vamos a hacer. Vienen a variar, entonces sí podemos utilizar diferentes métodos en el mismo estudio. Ya, a ver, les pregunto, ¿yo podría hacer un estudio descriptivo y exploratorio al mismo tiempo en un solo estudio? Eso no vendría a depender de las condiciones o de las variables con las que vaya yo a hacer ese tipo de investigación. Pero cuando yo hago la presentación de la metodología, digo, este estudio va a ser descriptivo, pero también va a ser explicativo. Eso ¿Puedo hacer? Sí, Sí, sí. sí. podríamos Sí hacer. se puede. ¿O puedo hacer un estudio experimental y no experimental al mismo tiempo en una misma investigación? Mm, Creo que eso no, porque Sí. ahí es de acuerdo a la finalidad, creo que ahí Ujú. se debe especificar. Pero en cambio el otro caso era de acuerdo al alcance y ahí creo que sí se puede hacer tanto descriptivo como explorativo o ¿En un, correlacional. en un mismo estudio? En el segundo, en el caso de explorativo y descriptivo, sí. Ujú. A ver, vamos a ver les voy a compartir nuevamente la gráfica de los tipos de investigación. Sí la pueden observar, ¿no es cierto? Sí. Sí, Ya. Magister. Sí. Esto es lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, perdón, ¿puedo yo hacer en un mismo estudio un estudio explicativo y al mismo tiempo hacerlo descriptivo? Sí. ¿Sí? Para que sea más claro. En un mismo estudio yo puedo tener un enfoque cualitativo y uno cuantitativo. Sí, Sí. A veces sí, ¿no es cierto? Yo puedo tener, cuando tengo enfoque cualitativo y cuantitativo, ya tengo un enfoque mixto. Es decir, que voy a hacer una parte cuantitativa, es decir, con números, y otra parte cualitativa, ¿sí? Sí puedo hacer. En el caso que les decía, si hago un estudio descriptivo, puedo hacer al mismo tiempo exploratorio. Puedo hacerlo, pero por fases de ese estudio. Primero tendrá que iniciar como exploratorio y luego ser descriptivo. Y quizá este descriptivo luego pueda ser correlacional o este descriptivo después en una tercera fase del estudio puede ser explicativo, ¿sí? Pero en el mismo tiempo no puede ser las dos cosas, sino que tendría que ser por fases, ¿no? Iniciar como exploratorio, luego ser descriptivo y así.
Aquí se ve más claro, según la finalidad. Un estudio no puede ser experimental y no experimental. O es experimental o no es experimental, ¿sí? Pero en un estudio, por ejemplo, yo puedo tener un estudio de investigación de campo que se sustente también en documentos. Entonces, aquí yo sí puedo tener una investigación de campo, pero que se sostenga también en documentos, ¿no? Entonces, según, como ustedes decían, según la finalidad y el objetivo de la investigación, yo puedo tener varios tipos de investigación, varias formas de investigación, ¿ya? Sí estamos claros en eso, ¿cierto? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver algo importante que quiero compartir también con ustedes. En esta primera hora vamos a hacer de teoría, luego vamos a hacer un taller entre todos, ¿no? Entonces vamos a ver la parte sobre las fuentes de información, ¿sí? Sí podemos ver, ¿no es cierto? ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ya. Bueno, fuentes de información confiables. Ustedes saben que para nuestro trabajo de investigación o para nuestras tareas, siempre debemos contar con fuentes de información que sean confiables, porque no todo lo que hoy existe en las plataformas, pues, son confiables o son verdades, ¿no? Ni siquiera en el mundo hay verdades absolutas. Ustedes saben que una cosa puede ser verdad aquí en nuestro Ecuador y en otro lugar no puede ser una verdad o un hecho, ¿no es cierto? Entonces, peor la información que tenemos en la web, ¿sí? Hay un montón de cosas que a veces nos perturban. No sé si a ustedes les ha pasado, les mandan, por ejemplo, a realizar un tema en específico, ¿no? A revisar. Y hay tanta información que ustedes después ya pierden el sentido de qué es lo que queríamos averiguar. Y al final ya pierden la motivación y se fueron por otro lado y no buscaron la información precisa. Es porque disponemos de muchísima información que no sabemos si esa información es la real o no es la real, ¿sí? Pero una de las formas nosotros habíamos visto de cómo surgen las ideas de investigación, cómo se dan las ideas para hacer nuestros trabajos de tesis, por ejemplo, es a través de fuentes de información fidedignas, ¿no? También, lógicamente, la información también va a salir de nuestra experiencia, de nuestra cabeza, de las vivencias que hemos tenido, ¿sí? Yo sé que estoy en un grupo, por ejemplo, que ya tienen muchísima experiencia de trabajar con adultos mayores. Entonces, las vivencias a ustedes les va a dar la posibilidad de ver nuevos temas de información de investigación, perdón. Y justamente esas vivencias tienen que estar sustentadas con fuentes de información confiables. Entonces, el objetivo ahora de esta sesión es aprender a identificar esas fuentes de información confiables. Vamos a ver unas características que son fáciles de reconocer y que a ustedes les puede servir al momento en que buscan una información, ¿no? Entonces, ¿alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, Sí, a ver, la información puede ser... perdón, ¿sigue Rosy o tú? No, ¿O yo? sigue nomás. Ya, perdón, ya. La introducción. La información puede ser de diversos tipos y pueden brindar datos más o menos fidedignos. Miren, la información que nosotros podemos obtener para hacer una investigación es de diferentes tipos, ¿no? Dependiendo del origen, de dónde venga, las vamos a clasificar. Y como nos dice la lámina, unos pueden ser más veraces o más confiables que otros, ¿no? Y esa es la importancia que nosotros tenemos y la capacidad que tenemos que desarrollar para saber cuál es la información que nos va a aportar un real conocimiento
y cuáles no, ¿no? Es igualito a como, no sé si alguna vez ustedes jugaron al teléfono dañado, ¿no es cierto? Hay una información que se inicia, pero después se va tergiversando, porque la fuente no fue muy confiable, porque se dañó, porque no escuchamos, porque se quedó en un comentario nada más, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejar. Y estamos entonces aquí frente, uy, aquí se me dañó la presentación. Bueno, estamos aquí frente a diferentes tipos de información. El primer cajoncito, déjenme arreglarle para que ustedes lo puedan ver. Un momentito. La primera fuente de información que nosotros encontramos es una fuente de información de datos primarios, ¿sí? Los datos primarios son aquellos que vienen directamente del hecho, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, déjenme ver. Piensen ustedes en un accidente de tránsito, ¿ya? Los datos primarios son aquellos que yo tengo de las personas que fueron testigos de ese accidente de tránsito, es decir, de aquellos que estuvieron directamente involucrados en el siniestro o estuvieron viendo, ¿no? Siempre hay, nunca falta algún curioso que esté por ahí viendo los acontecimientos. Entonces, a esas fuentes se les llama primarias, aquellos datos que nos pueden proporcionar las personas directamente de las personas, de un hecho o de un acontecimiento. ¿Ya? Estas son fuentes primarias. En cambio, tenemos otros tipos de datos que son los datos secundarios, ¿sí? Los datos secundarios, en cambio, son aquellos en donde nosotros ya tenemos datos, perdón, déjenme arreglar esto. Déjenme volver a presentarles. Aquí. A ver. Bueno, los datos secundarios son los de acá abajo. Son aquellas informaciones que se da de un tipo, que ya han tenido un tipo de tratamiento. Es decir, por ejemplo, informes, monografías, libros, resúmenes, artículos científicos, es decir, todo lo que nosotros podemos encontrar ya en la web, por ejemplo, en los libros, en enciclopedias, y se llaman secundarios porque ya los datos de la fuente han sido ya estudiados, analizados y han vuelto a ser escritos. A eso se les llama datos secundarios. Entonces, como ustedes verán, la mayor parte de nuestras investigaciones van a estar sustentadas en datos secundarios, ¿no? No sé si alguien tiene, por ejemplo, se le Doctora, ocurre... dice, ya me confundió. A ver, los datos primarios, ¿cuáles dijo que eran? Los datos primarios son aquellos que yo obtengo directamente del autor, de la fuente. Yo te ponía el ejemplo de un accidente automovilístico. Un dato primario de un accidente automovilístico va a ser los testigos del accidente, ¿sí? Aquellos que estuvieron ahí y vieron directamente el accidente, ¿sí? Ahí, Un dato está secundario. con los datos secundarios, ¿no? ¿Perdón? Ahorita ya nos está diciendo lo que es los datos Ajá. secundarios, los informes, monografías. Ahí va. Ajá. Los datos secundarios son informes, monografías, son datos que ya han sido analizados, estudiados ya de otra fuente, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre un dato primario cuando yo hago en la investigación cualitativa, yo hago entrevistas a expertos, por ejemplo. Digamos que voy a hacer un estudio sobre adulto mayor, sobre
habilidades o actividades de la vida diaria, ¿no? Y quiero preguntar a un experto cómo evalúa esas actividades de la vida diaria. Entonces, para mí, ese es un informante primario, porque él me va a dar directamente su experiencia, ¿sí? Pero si yo, en cambio, digo, el mismo estudio, voy a hacer un análisis de las actividades de la vida diaria en el adulto mayor, pero ahí ya me voy a libros, a la web a buscar artículos de escalas de cómo valorar, ya ese es un dato secundario, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí está clara esa diferencia? Bueno, vamos entonces. Existe una Dime, preguntita. con Estas, gusto. los tipos de fuentes primarias vendrían a ser las fuentes fidedignas en este caso o no, o estoy mal yo. Las fuentes fidedignas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Fidedignas quiere decir que sean fiables, que sean verdaderas. Eso significa fidedigna, ¿no? Bien, Entonces, magistral, gracias. pueden ser las primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Luego tenemos los datos terciarios, ¿sí? Los datos terciarios ya corresponden a análisis tanto de información primaria como de información secundaria, ¿ya? Y que ya han sido igual procesados y hechos un gran análisis. Generalmente estos se llaman metaanálisis. ¿Qué son metaanálisis? Son análisis grandes de muchos autores, de muchas fuentes primarias, de muchas fuentes secundarias, y que llegan a tener un conocimiento bastante grande sobre el asunto. Para volver al ejemplo anterior, para que ustedes lo puedan entender, en el accidente de tránsito que habíamos visto, sí, va a haber una persona que haga una recopilación de lo que pasó en el accidente de tránsito, de los datos primarios, ¿no es cierto? O de los testigos del accidente. Y esa persona va a hacer un parte policial, por ejemplo. A ese parte policial porque significa ya un dato terciario. ¿Por qué? Porque cogió el dato primario, ¿sí? Pudo también haber cogido datos secundarios al decir, a ver, ¿por qué se produjo el accidente de tránsito? Vamos a ver en la bibliografía qué pasa cuando un carro va a mayor velocidad y frena de golpe. Me estoy inventando la causa del accidente. Y hace una recopilación tanto de datos primarios como de secundarios y llega a ser un parte policial, ¿no? Esa es la figura del dato terciario. Es decir, en el dato terciario ya está un gran análisis de los datos primarios, de los secundarios y de los terciarios. Por eso hay bases específicas de datos de metaanálisis que se llaman, ¿no? Son bases de datos que abarcan un montón de criterios, de investigadores y de fuentes de investigación para poder llegar, para poder concluir en un conocimiento determinado, ¿sí? ¿Sí está claro esta parte? O sea que los datos terciarios vendrían a ser la suma de tanto de los datos primarios como secundarios ya y convertidos en un estudio. Ajá, en un metaanálisis, sí. O sea, es el procesamiento tanto de datos primarios, de datos secundarios, y hay una recopilación de todo esto. Son los estudios mucho más grandes, mucho más confiables, en donde hay comparación de autores, de opiniones. Ajá. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Una pregunta. A ver, Normica. Decirme las fuentes de fidedignas que eran. Disculpe. Las fuentes fidedignas son fuentes confiables y nos pueden dar una información verdadera. Esas son fuentes fidedignas. Muchísimas gracias. Uh-huh.
Continuando con la exposición, entonces, vamos a ver cuáles son las características de estas fuentes de información confiables, ¿no? Vamos a analizar algunos aspectos. Un dato confiable, ¿sí? Indica claramente cuáles son sus propias fuentes, es decir, una información confiable tiene referencias bibliográficas o de referencias de autores, ¿sí? Quiere decir que yo no construyo el conocimiento sola, como Paulina Muñoz. Yo tengo conceptos de muchas otras personas y cuando yo elaboro información, yo por ejemplo escribo un artículo científico, yo incluyo, ¿sí? Incluyo los pensamientos de otras personas y yo tengo que reconocer a esas otras personas. Por eso aquí en la lámina se habla de que se reconoce la autoría de otras personas, ¿sí? Y se evita el plagio y la repetición. Habíamos hablado en clases anteriores que el plagio significa el tomar ideas de otra persona y no reconocerlas como tal y no poner en el escrito, ¿cierto? Entonces yo tengo que, toda idea que yo realice, que yo ponga y que no es mía, poner el nombre de quién dijo esa frase, quién dio esa teoría para evitar el plagio, ¿sí? Otra de las características es que la información tiene que tener un autor, ¿sí? Si yo escribo sobre el cuidado del adulto mayor, yo tengo que poner autor abajo, Paulina Muñoz. ¿Y a quién representa Paulina Muñoz? Representa al Ministerio de Salud, representa al MIES, trabaja en la universidad, ¿qué es lo que hace? Entonces voy a tener el nombre del autor y la institución a la que está representando, en nombre de quién está hablando, ¿sí? Y eso se llaman datos de filiación del artículo, ¿sí? No de afiliación, de filiación. Los datos de filiación son el nombre del autor o de los autores que aseveran un conocimiento y las instituciones o institución a la que pertenece, ¿sí? Ahí estamos nosotros observando la confiabilidad en una información. Otro aspecto importante que dentro de las fuentes de información observamos es que aplica razonamientos o interpretaciones comprensibles, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero a veces cogemos escritos que no entendemos porque no hay una estructura. O es tan difícil, es un nivel tan alto que nosotros no entendemos y tenemos que volver a repetir para entender qué es lo que me quiere decir. Entonces, una información confiable tiene que tener un método, un proceso, unos pasos, una introducción, luego desarrolla la idea principal, luego me habla de experimentaciones, de resultados y luego llega a conclusiones. Pero cuando la información no es fiable, se puede mezclar todos estos procesos y me puede confundir, ¿no? Y puede ser información demasiado repetitiva que me confunde y no me pone en claro qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Maneja distintas perspectivas. Generalmente una información o un conocimiento no tiene solamente una tendencia, una sola línea, sino que me presenta algunas alternativas, algunos conceptos. Incluye a varios autores, no me dice solamente una forma de hacer o de ver las cosas, sino que incluye a varios autores, ¿sí? Y algo súper importante, sobre todo cuando nosotros buscamos artículos científicos, este tipo de información está avalizado o legitimizado por terceros. Quiere decir que para yo poder hacer un libro, para yo poder hacer un artículo y decir que es un nuevo conocimiento, tuvo que haber pasado un proceso de legitimación, es decir, los expertos en ese tema, 1, 2, 3, tuvieron que haber leído lo que yo escribí o el conocimiento que quiero poner o colgar en la web,
y decir si en realidad este conocimiento es nuevo, es fidedigno y aporta a nuevas áreas, ¿no? Entonces, es avalizado por otras personas también. No puedo yo decir, ya yo descubrí esto y esa es la realidad. No, tengo que someterlo a un juicio de los expertos en el área que yo haya hecho la investigación. Por eso yo les decía que el generar conocimiento no es tan fácil, ¿sí? Y no es tan rápido, a pesar de que ahora en la actualidad con la virtualidad y con estos procesos de inteligencia virtual y todo, ahora hemos acelerado muchísimo el nuevo conocimiento, el generar nuevo conocimiento, pero sí demora hasta que legitimen nuestros artículos, nuestras investigaciones, por lo menos unos 5 años, ¿no? Entonces, eso es importante también considerar. Eso es como el derecho de autor. No, eso también es un punto importante. Los derechos de autor son aquellos en donde dice, yo escribí sobre el adulto mayor y ese artículo me pertenece a mí. Es como tener una patente el derecho de autor, ¿sí? El derecho de autor me pone ciertas normas y reglas en donde dice mi artículo no puede ser reproducido, mi libro no tiene que ser copiado y eso me pertenece solamente a mí. Nadie más puede hacer uso de esto, ¿sí? Eso es el derecho de autor. Ah, ok. Magíster, Sí, eso puede ser como la fe de ratas, ¿no? eh, El- la fe de ratas más bien es como un glosario en donde yo, si se ha cometido algún error o alguna alteración en un concepto, yo corrijo eso. Esa es la fe de ratas. Yo aclaro, por ejemplo, el término y digo, no era azul, sino morado, digamos, no me estoy inventando algo así. Es como corregir un error. Ya. Ujú. O Sí, sea, Magíster. doctora, Sí, el derecho de autor no se caduca como la patente. no, el derecho Ya, de autor permanece para siempre. ya. Ajá. O sea, Ujú. pero la patente sí, solo dura 5 años. Sí, las patentes se tienen que volver a actualizar. Ujú. Ah, ya. Se tiene que pagar. Igual los derechos de autor, también cuando se suben los artículos, de hecho, a las revistas hay que pagar los derechos de autor, ¿no? Ujú. Todo es al final es un negocio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doctorita, una ¿sí? pregunta. Por ejemplo, en este caso del KFC, también he escuchado que ellos tienen que pagar al propietario para tener como un nuevo local. Es algo así parecido, ¿cierto? Bueno, ahí estamos hablando del campo de los negocios, más bien. Eso ya se llaman franquicias, ¿no? Dentro del área comercial. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia es el que yo pague para que el dueño de la idea y del negocio me permita replicar un negocio idéntico con las mismas condiciones y las mismas estructuras, tanto de procesos como de publicidad en otro lugar. Pero yo tengo que someterme a las reglas del dueño, del propietario, ¿sí? Generalmente son estándares bastante altos y los pagos por franquicias también son bastante elevados. Ujú. Entonces, como les iba diciendo, hay diferentes bases de datos que guardan este tipo de artículos de información, digamos, ¿no? A nivel regional, por ejemplo, tenemos una base de datos que se llama LILAX, ¿no? LILAX, ¿qué es lo que hace? Recoge los artículos y crea un gran archivo de artículos de todas las áreas sociales, matemáticas, de
salud incluso, de América Latina, pero también hay un gran banco de información de España, de Portugal y también de Sudáfrica, ¿sí? Es una de las bases de datos más grandes, es la que recopila revistas y artículos, ¿no? Hay otras también en donde hay monografías, por ejemplo, ¿no? Las monografías no tienen mucho rigor científico, digamos, ¿no? Pero sí nos pueden ayudar a profundizar un tema, a tener datos de un tema, ¿no? No es lo mismo basar una investigación en artículos científicos que basar una investigación en una monografía. La monografía tiene menos rigor científico y tiene menos credibilidad que un artículo escrito por un experto, por un científico. Y también tenemos otras bases de datos bastante nutridas, como Scopus o Web of Science. Estas bases de datos son recopilaciones de artículos. ¿Cuál es la limitante para nosotros? Es que la mayor parte, el 90% de los artículos están en idioma inglés, ¿no? Generalmente cuando usted presenta un artículo para publicar, le van a solicitar que el artículo sea publicado en 2 idiomas, ¿no? Y estos generalmente pues están publicados en inglés y hay muchos también en portugués. Entonces ese es un limitante para nosotros por la barrera que podemos desarrollar por el idioma, ¿no? Pero son una fuente bastante confiable para tener información ya bastante específica de lo que quisiéramos investigar. Hay organizadores y administradores de información ya a nivel de la web que nos permiten, por ejemplo, cuando vamos a tener nosotros o hacer un trabajo de investigación, podemos hacer uso de estos administradores informáticos. No sé si ustedes en algún momento han escuchado sobre Mendeley o Zotero o han podido utilizar alguna vez estas herramientas. Utilizarlas no, magíster. Sí, Hemos hemos visto, sí. escuchado, pero no las hemos usado, la verdad. Ya. Bueno, estas herramientas facilitan nuestro trabajo, porque ¿cómo hacían ustedes antes las monografías, por ejemplo, en el colegio? ¿Alguien hizo monografía en su colegio? Yo, doctora. Yo, doctora, Ya. Yo también sí hice, doctor. Ya, entonces quiero que se remonten a esa época. A ver, Rosaura, cuéntanos cómo hacías para buscar la información y archivar la información. Yo normalmente sabía ir a la biblioteca. ¿Ya? Y en la biblioteca recababa los libros de acuerdo a la investigación que iba a hacer. Y de allí obviamente sacaba copias de ciertas partes. Bueno, antes también permitían que uno saque los libros de las bibliotecas y por un tiempo se los llevaba a casa, o sea, de esa manera. Pero obviamente no era lo adecuado, ¿no? O sea, creo que la información que se sacaba era algo rápido, no se tenía como ahora Internet. todas estas herramientas que en realidad ayudan como que a ir archivando ciertas cosas que pueden ser de uso para el tema que queremos plantear. Ya, pero ¿cómo? Bueno, sacabas copias, ¿no es cierto? Y sí. cuando querías, por ejemplo, ¿qué te digo? Volver a buscar al autor, tenías que buscar entre todas tus copias. Normalmente antes nos hacían llenar como una tarjetita bibliográfica. Sí, entonces en esa tarjetita era donde uno ponía
básicamente de qué capítulo, de qué autor, qué tema, de qué páginas había recabado la información y se dejaba eso en la biblioteca mismo, ¿no? Claro. Ujú. Miren, eso es a lo que quería llegar, ¿no es cierto? Nosotros utilizábamos las fichas mnemotécnicas. Ujú. Y en las fichas mnemotécnicas teníamos que llenar a mano el nombre del autor, el libro de donde sacábamos y hacer un resumen de lo que nos interesaba para utilizarlo luego. Y podíamos hacer 10, 20 fichas de un mismo tema a mano, Ujú. después ya a máquina. Esa misma función y muchos más interesantes tienen estos organizadores en la web, ¿no? Como Mendeley, como Zotero, en donde usted busca un archivo y lo puede ir archivando ahí en una pestaña. Y está a disposición suya para abrirlo cuando usted lo desee y no estar buscando nuevamente en toda la web. A veces ya se nos pierde el archivo y ya no lo tenemos. Entonces eso nos ayuda a tenerlo a la mano, pero también podemos automáticamente hacer referencias, hacer citas y hacer el listado bibliográfico que tenemos que adjuntar siempre en los trabajos. Automáticamente nos permite hacer eso. Entonces, en definitiva, con estos ah, em, organizadores de información, podemos administrar mejor nuestra base de datos, nuestras tesis, ¿no? Es importante que ustedes se vayan ya relacionando, vayan experimentando, y no es muy difícil. Ustedes buscan en el internet cómo incluir, cómo bajar la Mendeley, por ejemplo, y lo pueden acceder y tener para hacer sus trabajos, no tener a la mano ahí sus trabajos. Déjenme ver si es que yo puedo compartir. Yo tengo aquí un Mendeley que le estaba utilizando. Déjenme abrirle. A ver si es que me permite. Aunque no me deja. No me deja verle. Eh, No, no me deja. Bueno, en el caso para la otra reunión ya les puedo yo mostrar y hacemos un ejercicio de cómo ustedes pueden bajar y guardar los archivos, ¿no? Yo les voy a preparar eso para que ustedes ya tengan una idea y puedan facilitar también la búsqueda de su trabajo. Entonces, en definitiva, estos organizadores lo que nos van a permitir es tener concentrada toda la información y tener acceso rápido, ¿no? Hacer citaciones, hacer referencias sin que tengamos que salirnos y buscar dónde estaba el libro y dónde estaba el artículo, sino que ya automáticamente nos permite hacer todas estas actividades, ¿sí? ¿Preguntas al respecto? Aparte de Mendeley y Zotero, ¿qué otras más existen? Como organizadores. Bueno, ahora ya hay un sinnúmero, ¿no? El problema es que no todos tienen, por ejemplo, acceso gratuito y no están en español. Entonces, no son muy conocidos. Ya. Ajá. Déjame acordar alguno. No me viene a la mente ahorita, pero de los que yo conozco y de los que he utilizado, Zotero maneja muy bien, o sea,
se utiliza muy bien, y Mendeley, que últimamente lo he utilizado y que también funciona adecuadamente, son más amigables, digamos, son mucho más amigables para poder trabajarlos, y que sobre todo nos dan un acceso gratuito. Ujú. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, entonces quiero hacerles ahora un ejercicio, ¿sí? Doctora, Dime, disculpe, creo que se olvidó. Usted nos dejó como tarea para hacer una exposición el día de hoy. ¿de qué era la exposición? Si me olvidé. Eran los dos grupos, la exposición del... Ay, se me fue. Déjeme el encuentro que se me fue. Tipos de De los, de investigación. los tipos Eso, de tipos de investigación. investigación. Tipos de investigación. Estudios explorativos del Ajá. primer grupo y el segundo grupo no recuerdo. Ya, Les sí. envío. Antes de ir a eso, no, si no te preocupes, antes de ir a eso, yo les voy a dar paso a ustedes, ¿no? Quiero hacer con ustedes un ejercicio. Tienen a disposición ahí una hoja en blanco. Necesito que en un minuto yo les voy a contabilizar, ¿ya? En un minuto, ustedes, cuando ya les diga ya empezamos, solamente escuchen las instrucciones. Ustedes van a dibujar a mano alzada, ¿sí? El mayor número de círculos que pueda. Los círculos tienen que ser del tamaño de una moneda de 50 centavos, ¿sí? Entonces, le repito, en un minuto vamos a hacer el dibujo del mayor número de círculos a mano alzada del tamaño de una moneda de 50 centavos, ¿ya? ¿Todos estamos listos? Sí. Entonces, iniciamos. Cuando llegue el minuto, yo les paro. ¿Empezamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Pueden parar, por favor? Listo. A ver. ¿Me pueden indicar en sus pantallas los circulitos? Muy bien, unos mejores que otros. Creo que han hecho con... Morelia, hiciste 100,000 círculos. María de la Torre, ¿por qué dibujaste caritas? Solo te dije círculos. No te escucho, María. Le entendí que tenía que hacer en un círculo de este tamaño, pero figuras. Por eso le hice así. Ah, ya, María, no importa. A ver, muy bien. Silvita, tus círculos de 50 centavos están pequeñitos. Ya. ¿Quién hizo entre 5 y 10 círculos? Muy bien, Carolina.
¿Quién hizo entre 5 y 10 círculos? ¿Todos hicieron más de 10? Sí, sí, magíster. Ya. ¿Cuántos círculos tienes, Darwin? 16. No quiero 16. contabilicé. Bueno. Silvi, ¿cuántos tienes? Bastantes, no conté. ¿Más de 10? Sí, Ujú. Emerson, ¿cuántos círculos tienes? 25 círculos. 25. Damaris, ¿cuántos tienes tú? 19. 19. Elizabeth, ¿cuántos hiciste? 31. Muy bien. Gabriela, tú que estás pensativa, ¿cuántos? 38. 38. Muy bien. Carolina, 22. ya. Perfecto. Ahora van a Yo escuchar hice 76. 76 círculos. Muy Dijo bien. moneda de 50. Por eso. Ahora sí un A centavo. mí me salió 69. No Esas son monedas de monedas de 5. 1 centavo. Esos Ya. son de 10 centavos porque esa es la más chiquita, Anita. Bueno, a ver, ahora van a escuchar lo siguiente. En los círculos que ustedes hicieron, ¿sí? En un minuto van a dibujar dentro de los círculos que ustedes hicieron una figura circular. ¿Ya? Una sola en cada círculo. Dentro de los círculos que hicieron, si hicieron 70, tendrían que tener 70 figuras circulares, ¿ya? Dentro de los círculos. Entonces, ¿sí está entendido? O sea, otros. O sea, otro círculo. No otro círculo. Una figura redonda. Por ejemplo, una pelota. ¿Ya? Solo figuras redondas, solo dibujos redondos, de objetos redondos. O sea, no se puede repetir en No lo... se pueden repetir. Tienen que ser diferentes todos, ¿ya? En los círculos que ustedes hicieron van a ser figuras redondas. En un minuto. Vamos, desde ahora. Pare, por favor. Muchas gracias. A ver, Silvita. ¿Qué dibujó? A ver, alcancé solo a dibujar una pelota, aquí que tenía una cinta de embalaje, un plato y el portaesferos. Nada más, o sea, pero un dibujo medio. Ya. Bueno, Ceci. Yo dibujé una manzana, un sol, una pelota, una carita feliz, un globo, una naranja, un plato, una rueda, un bombillo. Eso. Muy bien, 9 cosas. Normita. Yo dibujé una cara triste, a un sol, a una pelota, a una cara alegre, a una cara dormida,
a un plato, una taza, un globo, una manzana y a Mm, una cara que está espantada. Muy bien. Bueno, ahora van a alzar la mano quienes hicieron una pelota. Casi la mayoría, si no todos hicieron una pelota. ¿Quiénes dibujaron un huevo frito? Silvita dibujó un huevo frito. O una manzana. María Belén, Norma, Gabriela, María de la Torre. Bueno, algunas personas, ¿no? Elizabeth. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Miren, cuando iniciamos nosotros el proceso para hacer un trabajo, una investigación, vienen un montón de ideas como las monedas de 50, no 70, 80 ideas. Pero cuando ya necesitamos ir perfilando esos trabajos de investigación, se nos hace más difícil, ¿no es cierto? Fue muchísimo más difícil el dibujar objetos dentro del círculo, ¿sí? Asimismo se nos hace difícil el precisar cuál va a ser nuestro trabajo de investigación, qué es lo que voy a investigar. Y generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando vamos a hacer nuestros trabajos de investigación? Voy corriendo, ya tengo feliz con mi idea, voy feliz saltando al comité para que me aprueben. ¿Y qué sucede? Mis 40 o mis 10 o mis 15 compañeros tenían el mismo tema, igualito que las pelotas, ¿no es cierto? Pero esa fue mi idea, pero el resto también tiene la misma idea. Así que vuelvo a participar, vuelvo a hacer otra vez el proyecto. Y regreso nuevamente con el proyecto y ya no son tantos, ya no son 15, 20, pero sí hay 2 o 3 que tienen mi mismo tema, como en el caso de las manzanas, ¿no es cierto? Entonces, miren, es para graficarles qué es lo que sucede con los trabajos de investigación. Es difícil encontrar un tema nuevo, un tema que nos llame la atención, un tema inédito. ¿Cuál fue la cosa más loca que alguien dibujó? ¿Quién me puede decir lo más salido de lo normal que dibujaron? De Un contexto, casco, yo un puedo ser un casco. yin yang. ¿Un qué? Un yin yang. Ah, un yin yang. Yo Bueno, dibujé un casco. un casco, que no es muy común. Algo que no sea muy Un común. ventilador. Yo dibujé un mundo. Un mundo. Yo dibujé la tierra, el sol, la luna, una galleta, un centavo, un tillo, una dona, una pelota, un globo y un chupete. Ujú. Bueno, tenemos que, para investigación, tener una creatividad grande, ¿sí? De buscar ideas, de pensar qué es lo que no se ha hecho o algo que se ha hecho, darle otro sentido, otra forma, otro valor, ¿sí? Vamos a hacer rapidito esto. Yo voy a ir nombrándoles a ustedes y ustedes me van a decir cómo puedo utilizar un lápiz en diferentes formas, ¿ya? Yo voy a iniciar y voy a decir que un lápiz lo puedo yo utilizar para escribir. Carolina, rápido, si Para no porque hacer un agujero. Anita, Para hacer una terapia. María, Uy, para dibujar. ya dije, para escribir o dibujar. Otro uso que no sea Ah, este, para agarrarme en el cabello así ¿ya? también. Emerson, Para separar páginas. ¿ya? Silvi, Para resaltar. resaltar, bueno, Rosaura, Para señalar. ¿ya? Morelia, Para jugar. ¿ya? Elizabeth, ¿Para qué más? Para Para, molestar al de al lado. para Para mover un pinchar. café. ¿ya? Damaris, Para hacer manualidades. bueno, Norma,
Para rayar. Ya dijimos para rayar, para escribir, para rayar, dibujar. Otro uso diferente. Para rascarme la cabeza. Bueno, como rascador. Gabriela, Para reventar globos. como punzón para reventar globos. Ceci, Como la guía para un compás, para hacer un círculo. bueno. Darwin, Para molestar al compañero que está al lado. como objeto para molestar. Bueno, Silvia, Ay, para pegarle a mi hija. bueno, como puntero. María Belén, Para agarrarse el cabello. ya dijeron. Para Sales de pintar. esta ronda. Sales de esta ronda. ¿Quién falta? Emerson. Ya dije para como separador. Ah, ya para separador. Bien. Segunda ronda. Vamos por Gabriela. Para lanzar. Para lanzar como dardo. Ajá. Bueno, Normita. Para sacar punta. Bueno, Darwin. Para apuntar. Ya dijeron para apuntar. Silvia, saliste de la ronda. Silvia. Para formar, o sea, figuras con varios lápices, o sea. Ceci. Ceci. Para sujetar el cabello. Ya dijeron, saliste. Elizabeth. Para desestresarme. ¿Para qué? Desestresarse. Estar ahí con el lápiz jugando. Como desestresador. Bueno, Morelia. Como una regla pequeña. Muy bien. Rosaura. Para masajes. Emerson. Para sacarle punta. Ya dijeron, saliste. Silvi. Partirle en dos para tener otro lápiz. Ya, duplicar. María de la Torre. Como rascador. Como Sí, rascador. doctorita, para Ya. rascarme cuando me da comezón. Bueno, Anita. Para terapia. Para hacer terapia. Carolina. Para jugar al Charlie Charlie. ¿Jugar a qué? Al Charlie Charlie. Charlie, ¿cómo es ese juego? Charlie. Se pone un lápiz y encima se pone el otro y se juega con el diablo. Ay, no, ese juego no quiero. Da miedo. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a parar, ¿sí? Estoy haciéndoles despertar su imaginación. Así tienen que ser las investigaciones, ¿sí? Tenemos que buscar las cosas menos probables, menos increíbles, las menos comunes para poder investigar, ¿sí? Si utilizamos el lápiz para escribir, o sea, ya no hay novedad. Es lo mismo que hacer una investigación, lo que ya está investigado ya está, no hay novedad. Tengo que buscar nuevas formas y nuevas cosas, ¿ya? Bueno, ahora sí, entonces les doy paso, Morelia, para que tú organices las presentaciones. Yo les escucho. Ya, doctora, por favor, si nos permite para poder compartir. Ya, ¿qué necesitas? ¿El código? No, solo que nos permita el acceso para compartir pantalla y presentar las diapositivas. Ya. ¿Listo? A ver, mírale. Ya, ahí sí vale. Mabe. Ya ahorita le comparto. Y ahí pueden ver. ¿Sí?
Espera, le hago más grande. Buenas Ya, noches. eso, Caro. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. Esta noche les vamos a presentar los fundamentos de, a ver, sí, estudios exploratorios. Los integrantes son Carolina Sebo, mi persona, María Belén Becerra, Gabriela Guevara y Morelia Barros. Ya. Eh, los estudios exploratorios eh, es aquel que se utiliza para estudiar temas que no han sido investigados en su totalidad o que no han sido investigados en lo absoluto, en la cual nos deja muchas dudas. Ya, el envejecimiento activo es el proceso que pretende aumentar la esperanza de vida de la población, mejorando la calidad de vida. A medida que la población envejece, sus funciones cognitivas se deterioran y su cuerpo experimenta nuevas limitaciones, lo cual conlleva a que algunas personas se aíslen de la sociedad. Perdón, algo sonó en mi cuarto. Es por esto que el envejecimiento activo busca mejorar el estado psicológico, físico y social de las personas adultas mayores. Ya. Para determinar el envejecimiento activo, vamos a explicarles el estudio explorativo mediante un análisis, como la salud, los hábitos, actividad física, consumo de fármacos, el seguir cuidándose, salud mental, la sexualidad en el adulto mayor, violencias de género y factores emocionales. A continuación, mis compañeras. Gracias. Ya, en cuanto a la salud tenemos que es en la tercera edad depende de las circunstancias y acciones de las personas a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir? Que todo es la reacción que tenemos en cuanto a la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez, el estilo de vida que nosotros hayamos llevado en cuanto a estas etapas. Entendemos que en el caso de las mujeres, la menopausia es uno de estos periodos de transición. No es una patología a tratar, es algo normal en la mujer, es un cambio fisiológico normal de toda mujer. Ya, en cuanto a los hábitos de vida, uno de los determinantes de la salud en las futuras mujeres ancianas se ha visto como el consumo del tabaco ha incrementado de una manera drástica, con el 4% de tabaquismo femenino en los últimos 10 años, frente a un 10% de deceso en los varones en el mismo periodo. Lo que se supone que es una amenaza para la salud, como el cáncer de pulmón, la incidencia en mujeres se ha cuadruplicado en los últimos 30 años. En esto se da, por este mal hábito de vida, se producen enfermedades, lo que son cardiovasculares o reducción de la masa ósea. En cuanto a la actividad física, es un fuerte determinante para la salud activa. El envejecimiento activo es menor en las mujeres mayores, ya que las mujeres antiguamente tenían la creencia de que siempre deben dedicar todo su tiempo y su vida a la familia. También por lo que son las barreras culturales, la falta de apoyo tanto de la familia como de su pareja, en el caso que tuviera, y siempre sentirse menos competente ante los demás. Ya. Los consumos de fármacos.
Es cuando una persona empieza a tomar una medicación por cualquier enfermedad que tenga, sea crónica o sea por el momento, momentáneamente. Las mujeres por lo general son las que más sufren en este caso por el mismo hecho de que entramos en una etapa de que ya no, perdón, se me fue la palabra, ya, perdón, en una etapa de que ya no sabemos a veces qué hacer con nuestra vida porque ya nuestros hijos crecieron, nuestros padres fallecieron y nuestros amigos van falleciendo de poco a poco, hasta incluso cuando el esposo muere primero antes que ellas. Entonces entran como en una depresión o ansiedad que empiezan a tomar medicaciones para poder conciliar el sueño o para poder comer o hacer sus actividades. Aquí está la salud mental. Eh, en las mujeres es lo que más les da la depresión y la ansiedad. En los hombres se da, pero porque cuando la mujer muere primero, por la mayoría no supo hacer lo que es cocinar, lavarse la ropa, dependían siempre de una mujer en la antigüedad. Entonces entraban en esa etapa de que y ahora quién me va a dar haciendo. Eh, eh, y, y, ay, ya, ya, la siguiente, por favor. Ya, la sexualidad. Eh, dicen que los adultos mayores ya no tienen sexualidad como cuando eran jóvenes. Y eso es verdad, pero ellos entienden que la sexualidad no solo es tener sexo o tener relaciones, sino es que es amarse con la pareja, tener sus momentos divertidos en lo que en ese momento lo están haciendo y que no solo es penetración, sino también el momento es de amar, de comprender a la otra persona y de cuidarse mutuamente. Ya, violencia de género. Mujeres mayores a partir de los 65 años sufrieron violencia en un 6.8%, con un alto riesgo de que el resultado sea la muerte. Así, el aislamiento, el bajo nivel de cultura, la falta de información y confianza en sí misma y el mal estado de salud física y psíquica lo agravan en la en la, ¿cómo se dice? En la indefensión de las mujeres mayores maltratadas. Ya, factores emocionales. El envejecimiento activo no depende solo de la salud física, sino también de la satisfacción con la vida a pesar de las limitaciones físicas, como personas con discapacidad. Los factores más importantes tenemos el optimismo, el sentido de la coherencia, el compromiso con la vida, estilos de afrontamiento y creer en su capacidad. Gracias, y aquí está la bibliografía. Muchas gracias por la presentación. Bueno, lo que ustedes me han demostrado, me han hecho es un ejemplo de un estudio explorativo, ¿no es cierto? Es decir, están haciendo un diagnóstico, ¿sí? De la situación del adulto mayor y así se inician los estudios de investigación, ¿no? Es un exploratorio en donde yo estoy analizando en diferentes esferas, en diferentes áreas del adulto mayor su situación, y eso puede ser un insumo para yo, por ejemplo, hacer una investigación en el área sexual, digamos, ¿sí? Hacer una descripción, un análisis descriptivo, cómo es el área sexual. Silvita, ¿me quieres preguntar algo? ¿No? Tienes levantada la manito. Bueno, entonces sí, así surgen generalmente los diagnósticos haciendo
una evaluación general del fenómeno de lo que queremos estudiar y luego eso nos sirve como insumos para ir profundizando o ir cambiando de tipo de investigación. Muy bien, les pido esa presentación, lo que no sé si vi en que me incluyan por favor los participantes de la presentación en una de las diapositivas y el día de mañana en la noche o el día viernes les abro el aula para que suban la presentación, por favor, como tarea. Doctora, nosotros todavía tenemos el problema con el aula virtual. A nosotros a Quito no nos habilitan todavía ningún tipo de materias. Ya, con respecto a eso, yo hice la pregunta y me dicen que personalmente, o sea, que cada uno de ustedes debería escribir a R. Ruiz, Magíster Ruiz, Patricio Ruiz, creo que, no sé si ya lo han escrito. No nos han No, recién usted informado. nos informó eso. Ya, entonces las personas que no tienen habilitada el aula, por favor escriban al Magíster Patricio Ruiz, R. Ruiz. R. Ruiz debe ser @pusesi.edu.es. Déjenme confirmar si ese es el correo, rapidito para... Dijo R. Ruiz, no, no me R. Ruiz, @puse. Sí. Puse sí. Ya, R. Ruiz, sí está bien. R. Ruiz @pusesi.edu.es. Ya, por favor, escríbanle, si es que pueden hoy mismo, para que él vea mañana temprano y pídanle que por favor, en forma personal, ¿no? O sea, cada uno de ustedes que no tiene acceso a la plataforma, escríbanle para que por favor chequee qué es lo que está sucediendo, porque recuerden que ya tenemos que pasar notas y si ustedes no tienen los trabajos, ¿cómo hacemos? ¿Pero él nos ayuda acá con los de Quito o son los de Ibarra? Claro, No, es que el problema es, o sea, ese problema tenemos todos los chicos de Quito. claro, Ibarra sí Como está dice viendo con Pusesi. cesi.edu.es. Sí. Sí, Es de Ibarra. entonces las personas de Ibarra sí tienen acceso a la plataforma, ¿no es cierto? Sí tenemos para PUSES, sino que para Quito ya vuelta no tenemos nosotros. Yo por mí no puedo ingresar. Pero entonces conversen y hablen porque yo necesito tener los trabajos para calificarles. ¿Y cómo están haciendo las tareas si no ven la plataforma? Todos nos Eh, han estado tu- pidiendo tu que WhatsApp. mandemos por Por los mail WhatsApp. personales de los profes. No, pero por ejemplo mis trabajos, ¿cómo están desarrollándolos? Usted nos dijo el tema la semana anterior, Magister. Magister, sí. Sí, pero los talleres anteriores. No sabemos de ningún taller porque no No tenemos tenemos acceso. aula. No hemos tenido el Lo aula, Magister. único que hemos hecho es archivarlo de nuestras computadoras y esperábamos saber algo porque tanto aquí en Quito como lo de allá de Pusesi no nos han activado. Ya, Usted ha entonces, subido tareas, no sabemos nada de las tareas, Magister, porque nadie tiene acceso, absolutamente nada. Es un problema general. pero las chicas de Ibarra sí tienen acceso. O No sea, sé dicen, cómo, pero Solo lo que ellas. pasa es que en la plataforma de Ibarra, en la que nosotros tenemos, no asoma ninguna materia. No hay Y ninguna acá en Quito materia. tenemos el mismo problema, porque yo ahorita estoy en las dos plataformas y no asoman ninguna materia de Ibarra. No está asignada a las materias, entonces. No, Verán, bueno, pero de alguna forma tenemos que hacer y yo les voy a mandar a través del WhatsApp los talleres, porque tienen que hacerlos para tener notas. ujú. Ujú. Y tienen que hacerlo para el siguiente miércoles, porque si no, ¿de dónde sacamos notas? Magister, ¿y cuántos son? Porque sí estamos Estamos a full. amontonados de trabajo. Nos han saturado Ahorita ya con un son, montón ahorita de ya Pero trabajo. son, sí nos ha mandado trabajos.
Claro Ya que sí. tenemos como Usted nos 5. mandó la semana, sí, la semana anterior este trabajo que es la presentación. Y la semana pasada nos mandó a hacer, era una nube de ideas, del conocimiento, nos Una mandó a hacer infografía. también una La infografía y un infografía. mapa Ese es mental. ese es el primer taller. Ese es el primer taller. Ujú. Ujú. Entonces Entonces, ahorita tendríamos solamente esos dos deberes con usted. claro, tienen dos deberes, esta presentación y esa nube, y necesito que se igualen con los otros talleres. Doctora, ¿y cómo podríamos, si nos podría mandar por WhatsApp, porque no Claro, hemos hablado? ahorita yo les voy a mandar, bueno, terminamos la reunión y les mando por WhatsApp, ¿sí? Para que puedan hacerlo. Y tendría que crearme yo una carpeta en el Drive para que ahí me suban sus deberes y yo poderles calificar. Pues si es que le mandáramos al WhatsApp, No, no, magíster. no. Es más complicado. Mejor me suben ahí la carpeta y yo les pongo los talleres y me van subiendo de uno en uno para no confundir. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y hasta cuándo podemos presentar esos talleres, Hasta el Magister? próximo miércoles, mija, porque yo tengo que pasar notas. Yo tengo que pasar notas. Y el miércoles mismo tendríamos la evaluación con usted. Claro, el miércoles tendríamos evaluación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con el otro grupo, por favor. ¿Puedo que ya compartir, ya magíster? Sí, por Sí, favor. ahorita les comparto, por favor. ¿Sí se visualiza la pantalla? Ujú. Morelia, un favor, mándame un mensajito al WhatsApp. ¿Al grupo o al personal? El del grupo. O si quieres al personal y te manda a ti los talleres. Sí Ya, se, doctora. sí se Ujú. visualiza. Sí, muchas gracias, sí. Muy buenas noches, magíster. Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos, en nuestro tema fue identificar características de un estudio descriptivo. Los integrantes de este grupo somos Anita Mesa, Rosaura Sandoval, Ceci Belvite y mi persona Darwin Páez. El estudio descriptivo que nosotros hemos escogido tiene como tema los factores ambientales relacionados a la sarcopenia. Este fue realizado por la magíster Recalde, que reposa en los repositorios, como se observa aquí en la presentación. Magíster, se me ha pasado la presentación. Aquí Ujú. abajo, aquí están los repositorios de los cuales hemos investigado nosotros el tema. En la siguiente diapositiva, como podemos observar, estamos describiéndole al estudio descriptivo en este caso, que es como ya les indicaba yo. Recordemos que el objetivo de un estudio descriptivo es especificar las propiedades importantes del fenómeno de estudio. Los estudios descriptivos tienen la finalidad de detallar características representativas, ya sea de personas, grupos o comunidades, o cualquier fenómeno sometido a un análisis sin alterar el factor de estudio, es decir, que observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en la realidad. Tiene como factor de estudio un evento relacionado con la salud en la población. A continuación, mi compañera continúa con la exposición. El objetivo del estudio en mención. Como podemos ver, el propósito del tema escogido cumple con el objetivo de un estudio descriptivo, ya que, como indica aquí, brinda información relevante sobre el estudio eh, al Hospital Nacional 2 de Mayo, así como a nuestro conocimiento acerca de la magnitud de este problema para optimizar la prevención respecto a la importancia de los factores de riesgo que predispone a la pérdida de masa muscular en el adulto mayor. Y el objetivo general, determinar la relación entre los factores ambientales
y la sarcopenia en adultos mayores atendidos en el Hospital Nacional de Lima Metropolitana en el periodo de septiembre a diciembre del 2022. La clasificación de los estudios descriptivos son transversales y longitudinales. El estudio transversal analiza, no cambies por favor. Un ratito, amiga. Ya, ahí está. El estudio transversal analiza el fenómeno en un periodo de tiempo corto, es decir, en un periodo en el tiempo, por eso también se lo denomina de corte. Eso es como si se diera un corte al tiempo y se estudiará en un lugar y tiempo específico. Por ello, la medida de frecuencia utilizada es la prevalencia, por lo que son los más fáciles de realizar. En el caso del estudio que hemos escogido, podemos ver que se clasifica se clasifica en observacional y transversal y tiene un corte de septiembre a diciembre del 2022. Observacional. Las variables de esta investigación fueron observadas y analizadas de forma presencial en un propio entorno. Transversal. Los datos son obtenidos en un momento a partir de una muestra en pacientes de 60 años, quienes serán atendidos en un Hospital Nacional de Lima Metropolitana en el periodo de septiembre a diciembre del 2022. La siguiente, Darwin, por favor. Intenta describir enfermedades o fenómenos de salud. Una de las características del estudio descriptivo es intentar describir enfermedades o fenómenos de salud con mayor precisión posible y que puedan ser de base para la elaboración de programas de salud. En estudios, en la parte de la definición nos describe lo que significa sarcopenia. La definición de sarcopenia etimológicamente proviene de la palabra del griego sark, que significa carne, y penia, que significa pérdida. Actualmente se le considera la sarcopenia como la pérdida de masa y función muscular y una baja masa muscular relacionada con el debilitamiento y un bajo rendimiento físico. A continuación, mi compañera. Nosotros escogimos el tema de la sarcopenia para analizar la investigación descriptiva y las características de la investigación descriptiva. Dentro de nuestro estudio, del estudio que nosotros escogimos, podemos ver una de las características que es que sirve para actualizar los cambios. En este caso, en la parte que está señalada, esta es una parte que consta en el estudio que nosotros investigamos, indica cómo han ido variando los conceptos, por ejemplo, de lo que se decía antes de la sarcopenia y lo que se dice ahora. La definición más actual está enfocada a la práctica clínica y fue establecida por el Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores en el año 2010, cuya definición se presencia de una baja muscular relacionada con debilidad o un bajo rendimiento físico. Entonces podemos ver que se cumple esta característica que va actualizando o va poniendo al día los términos de la enfermedad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otra característica del estudio descriptivo es que proporciona posibles predicciones. En el caso de nuestro estudio vemos que se cumple con esta característica, ya que donde está señalado muestra que en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud estimó a nivel mundial que 50 millones de adultos mayores fueron diagnosticados con sarcopenia. Y en el 2010, además, en el año 2010, el ya mencionado grupo trabajó sobre sarcopenia en personas mayores, estimando que para el 2050 esta cantidad iba a aumentar hasta 3 veces más. Aquí se está cumpliendo que se está dando una predicción, es decir, un pronóstico futuro. Siguiente, por favor. Otra de las características de la investigación descriptiva es que genera hipótesis. Los estudios descriptivos permiten generar hipótesis como base para la realización de estudios analíticos o experimentales. Las hipótesis deben estar alineadas con el problema
y el objetivo de la investigación. En el estudio que nosotros escogimos, el objeto de la investigación era saber si los factores ambientales influyen en la sarcopenia. Entonces ahí podemos ver una hipótesis general en la que indica si es que existe relación entre los factores ambientales y la sarcopenia en adultos mayores atendidos en el Hospital Nacional de Lima Metropolitana en el periodo de septiembre a diciembre del 2022. O si no existe relación entre los factores ambientales y la sarcopenia en los adultos mayores atendidos en el Hospital Nacional de Lima Metropolitana en el periodo de septiembre a diciembre del 2022. Asimismo, las hipótesis específicas van en relación a lo que es el tema principal. Y podemos ver que se enfoca en el nivel socioeconómico versus la sarcopenia, en la actividad física versus la sarcopenia y en los hábitos alimentarios versus la sarcopenia. Siguiente, por favor. Ya. Rosy. Okay. Bueno, los estudios descriptivos también tienen como característica ser el punto de partida para otros estudios epidemiológicos. Como pueden ustedes ver aquí, el estudio descriptivo que estamos analizando respecto a la sarcopenia cumple con las características que indican, ¿no? Son, como les digo, el punto de partida de cualquier trabajo o estudio epidemiológico. Su continuación lógica serán luego los estudios analíticos. Como pueden observar, la prevalencia aquí de la sarcopenia nos indica de que básicamente 5.4 a 13.2% en adultos mayores de 65 años se presentó en este estudio, ¿no? En aquellas personas entre 60 y 70 años, su prevalencia fue encontrada entre el 5 y 13%, mientras que en adultos mayores de 80 años alcanza una prevalencia de hasta el 50% a nivel mundial. Aquí epidemiológicamente los estudios descriptivos básicamente pueden llegar a ser una gran ayuda para que puedan seguir haciendo estudios respecto a la sarcopenia y brindando nuevas oportunidades para que estos estudios puedan ser analíticos, ¿no? Básicamente también podemos ver que aquí se están analizando las variables, ¿sí? Con relación a la persona, al lugar y al tiempo. En este caso, las variables vienen a ser, en cuanto a las personas, los adultos mayores, en cuanto al lugar, el Hospital Nacional de Lima, y el tiempo que es el tiempo en que se demoraron en hacer este estudio, que sería de septiembre a diciembre del 2022, ese periodo de tiempo que fue el analizado. La siguiente, por favor. Ya. Otra característica que podemos ver es que dice que los estudios descriptivos no pueden indicar o determinar si el factor de riesgo procede al efecto o viceversa. Esto quiere decir que no permite establecer relaciones causales entre variables, ya que no es posible conocer si fue anterior la existencia del factor de riesgo o si fue la enfermedad. No informa sobre asociación de variables reales, solo informa sobre la relación o dice que parece ser que existía alguna asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Como pueden ver en nuestro estudio analizado, básicamente se analizaron 44 personas, ¿sí? De ellas, 27 personas, que representan el 16.7%, dice que tuvieron malos hábitos alimenticios, ¿no? Y ellos presentaron sarcopenia. En 17 personas, que representan el 10.5%, ellos en cambio tuvieron buenos hábitos alimenticios, y ellos también presentaron sarcopenia, ¿no? Entonces no hay como que una relación entre
entre lo que les decía, el factor de riesgo y la enfermedad. Entonces, aquí básicamente en esta información logramos ver esta característica, ¿sí? Bueno, nuestro estudio que nosotros decidimos como factores ambientales relacionados a sarcopenia en adultos mayores atendidos en este Hospital Nacional de Lima es un estudio que claramente demostramos que es descriptivo, ¿no? Eso es. En la siguiente diapositiva tenemos la bibliografía y el repositorio en donde reposa básicamente este estudio para que ustedes también lo puedan analizar. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, excelente trabajo, excelente comparación y razonamiento del trabajo, les felicito. Y de hecho, este taller que ustedes han presentado les va a suplantar el taller número 2 que les acabo de mandar con Morelia y a los talleres. Entonces, el número 2, Mori, no le adjuntes para que este taller les va a suplantar a ese, ¿no? Estaban muy bien estructurados, muy bien hechos. Entonces, les vamos a escoger este como trabajo para calificarlo, ¿ya? Y tendrán que subirlo, ya les voy a abrir yo la plataforma el día viernes, porque mañana tenemos todo el día copado. Les voy ay, no puedo en la plataforma. Tengo que crearles una carpeta para compartir desde ahí que ahí me suban. Yo apenas ya les creé el día viernes, ya les aviso para que puedan ya subir sus materiales, por favor. Tengo Voy a algo. dejar de, voy a dejar de compartir ya, Magisterio. Y ya le hice nomás ya la presentación, ¿no? Ya. Por favor. Ya. ¿Hay algún otro grupo? No, Magister, usted dijo Ya, solo los dos. dos. Solo el grupo 1 y 2. Sí, perfecto. Entonces, a ver, para quedar claros en qué es lo que van a hacer. Yo a Morelia le acabo de enviar al WhatsApp los talleres que deberían realizarlos. En realidad no son trabajos extremadamente difíciles, son fáciles de realizar. El taller número 1, aquí ya les expliqué, que debían hacer una infografía y también hacer una nube de palabras. Y el mapa mental sobre lo que es el conocimiento, ¿cierto? Ese es el 1. El taller número 2 lo voy a asumir a este que acaban de hacer la presentación, entonces ya está hecho. El taller número 3 que responde a la confiabilidad de la información, que es lo que vimos hoy en la noche. Este taller, ustedes, les voy a mandar también el link de un video, si podemos, lo podemos ver ya más luego. Vamos a elaborar un mapa mental sobre la clasificación de las investigaciones, que ya lo saben, y lo importante de esta parte es que ustedes escojan un artículo científico o una información dentro de la web y que en ese artículo analicen por qué es una información confiable o por qué no es una información confiable, de acuerdo al video que vamos a ver, que no se demora unos 5 o 6 minutos, ¿ya? Ese es el taller, el siguiente taller número 3. Luego tenemos el taller número 4, que habla sobre el proceso de la investigación. En ese taller, ustedes lo que van a hacer es, déjenme revisarle. Allá. En base a una lectura que yo les mandé, que ya les di a Morelia, van a contestar las preguntas que están ahí expuestas, ¿sí? Es para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Solo contestan las preguntas. Y el taller número 5 consiste en hacer una matriz
de diferenciación entre lo que es el método cualitativo y lo que es el método cuantitativo de investigación. Eso sería en definitiva los deberes. Como ustedes ven, no son complejos, ¿sí? ¿Sí está claro? Por favor, si puede repetirnos el último punto. El último deber consiste en hacer una matriz de diferenciación o de diferencias entre lo que es el, la- el método cualitativo de investigación y el método cuantitativo. Magíster, disculpe, esto de todas formas usted ya le envió a Morelia. Sí, eso ya está enviado ahorita. Sí me confirmas que llegó, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Ujú. Gracias. Eh, por favor, nos ayuda explicándonos del primer punto del taller de confiabilidad que nos decía. El primer punto del taller de confiabilidad, que es el taller número 3. 3. Dice, en base a la información presentada en clase y basados en el video adjunto que ya vamos a ver, elabore un mapa mental sobre la clasificación de la investigación. Ya. Y en el segundo punto dice, escoja un artículo científico confiable. Y yo les puse y un artículo poco confiable, pero en aras del tiempo van a escoger un solo artículo y van a decir si es confiable o si no es confiable. ¿Sí? ¿Ya? Y van a decir por qué. Si quieren, hacen una captura del artículo de las partes en donde ustedes vean que es confiable y las partes que no son confiables. Van a dar su criterio. Magíster, y si es que se le pudiera enviar el documento completo del artículo, si hay cómo, No, anexándole. no hace falta que me mandes solamente las partes que nos aseguran que es un artículo confiable. Ya, magíster. Ajá. Entonces, les voy ahorita, aprovechemos para presentarles el video para que ustedes tengan criterio de cómo calificar. Magíster, ¿estos trabajos son individuales? Sí, todo es individual. Ok. Ujú. Entonces, ¿me confirman si pueden ver? ¿Sí? Viendo Sí, estamos, magíster. Ya. Entonces, escuchen las características que tiene una información confiable. Mi nombre es Roger Esteban Juárez Palomeque y a través de este video tutorial te mostraré los elementos que debes Perdón. identificar en un sitio web para determinar su calidad y la confiabilidad de su contenido. Antes de ello, me gustaría resaltar ciertos puntos que son importantes para responder a la pregunta ¿cómo saber si la información que estoy buscando o que localicé en Internet es realmente confiable? No se está escuchando, No estamos escuchando. no se escucha Magíster, nada. por favor. Magíster, no estamos escuchando nada.
Ya se salió del video, Magister Pauli.
Vamos a proceder a evaluar este otro sitio, que tiene relación con el tema que he estado manejando. Entrando, podemos observar la gran cantidad de publicidad que maneja el sitio. Está repleto. Esto nos quiere decir que el sitio se alimenta más por la publicidad que por el propio contenido. No es claro el autor. Esto es una carencia que limita en gran sentido su confiabilidad. Podemos dar una cierta ojeada al artículo y nos daremos cuenta que tampoco tiene un orden lógico y claro. Esto definitivamente no apoya la lectura. Aunque encontramos cierta bibliografía, esta no se encuentra bien organizada. Y finalmente, seguimos encontrando publicidad. Aunque encontramos el nombre del sitio, tampoco es claro el dominio al que pertenece, sus objetivos, propósitos, tipos de contenidos en los que se centran principalmente. De hecho, es muy variado, como podemos darnos cuenta. Este es un ejemplo de un sitio poco confiable. Te invito entonces a que evalúes la calidad y confiabilidad de las fuentes de información que consultas, pues de esta manera tus productos de clase tendrán mejores aportes. Promueven tus compañeros y colaboradores estas estrategias, pues hoy en día es aún más importante el desarrollo de estas habilidades para la búsqueda de información realmente útil. Bueno, la primera parte creo hubo algún problema de sonido que no podían escuchar. No se preocupen, yo les voy a mandar por interno también el video para que lo puedan revisar con tranquilidad y puedan hacer su tarea, ¿no? En definitiva, lo que nos hablaba ahí era de qué tenemos que buscar en un artículo, ¿no? Lo que habíamos dicho, el autor, la afiliación, que la página no tenga mucha propaganda, porque cuando hay mucha propaganda significa que dan más importancia a la parte de publicidad, que es el que financia muchas páginas y no a los contenidos, ¿sí? Entonces, de eso se trataba el video. Pero tranquilas, ya, yo estoy más preocupada porque los materiales de apoyo no los están viendo. No tienen nada de materiales de apoyo. Entonces, lo que voy a hacer es igual a través del WhatsApp, mandarles las presentaciones para que tengan eso como sustento y puedan hacer algunas actividades. Todo lo que pueda les voy a mandar a través del WhatsApp hasta que se arregle esta situación, ¿sí? Por favor, por Gracias. favor. Doctora, ¿los trabajos tenemos que hacerlos a mano o a computadora? Buena pregunta. A ver, es... Doctora, el día miércoles, ¿hasta qué hora podemos enviarle los trabajos? El día miércoles hasta el mediodía para yo poder igual sentarme a calificar. También les voy a mandar la rúbrica para que ustedes vean qué es lo que voy a calificar, qué es lo que voy a tomar en cuenta y eso lo consideren ustedes al momento de hacer los trabajos, ¿sí? Hasta las 12 del día quedemos en que me manden los trabajos, por favor. Ya, doctora, gracias. Ya. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, que terminemos bien todas nuestras actividades y nos veremos la próxima semana para continuar con nuestras actividades, ¿no? Gracias, Gracias, doctora. Magister. Luego, por Gracias, favor, manténganme informados qué pasó con sus aulas. Gracias, doctora, gracias. Ya hasta luego. Gracias.